pero fueron unos años de sufrimiento brutales, de una transformación brutal, de una orientación hacia el crecimiento brutal, porque sabíamos que si no lo lográbamos, pues literalmente nos íbamos a quebrar, no íbamos a ser capaces pues de pagar la obligación que no solo adquirimos con los bancos, sino con ellos mismos, para poder readquirir esa empresa. Bueno, yo soy Ricardo Ortiz, ingeniero de sistemas graduado en la Universidad de los Andes, con una especialización en alta dirección empresarial de el INALDE, padre de 4 hijos, desafortunadamente con 2 matrimonios fallidos, emprendedor desde los 30 años y hoy en día en uso de buen retiro, dedicado un poco a invertir en otras empresas que estén naciendo y hacer mentorías para transferir parte de mi conocimiento pues a otros empresarios que necesiten un empujón para hacer las cosas mejor. Sigo nace en el año 1988 como resultado de una experiencia que tengo yo personalmente de asesorar a algunas empresas, pequeñas empresas, desarrollándole algún software para los inventarios, la cartera, la contabilidad. Y un buen día un gran amigo mío, cuando ve el software que yo tengo ya desarrollado para atender estas empresas, me dice: hombre, yo creo que esto es algo que puede venderse porque es un nicho en donde no hay tecnologías para el manejo de la información. Y efectivamente encontré que era un momento innovador increíblemente grande, porque eran sistemas a los que accedían las grandes compañías, nunca las pequeñas tenían acceso a este tipo de información. Y cuando empezamos a hacer el go-to-market y a mostrarle a los empresarios, a los pequeños empresarios, hablo de almacenes de electrodomésticos, de pequeñas ferreterías, panaderías, algunas empresas de servicios, quedaban deslumbrados viendo la cantidad de cosas que podían automatizar. En el año 1998 Sigo estaba experimentando un crecimiento acelerado muy rápido y tomamos la decisión de que era importante hacer una inyección de capital para poder financiar ese crecimiento. En esa época pues acudimos a algunas bancas de inversión del país, donde la verdad sea dicha, pues la valoración de la empresa no era la mejor y los inversionistas que lograban atraer querían ofrecer, digamos, la tercera parte de la valoración por un precio realmente bajo. Y da la casualidad de que ProExporo y ProColombia hace una misión para viajar a Europa, a una feria que se llama CeBIT en Hannover, en Alemania. Ya tengo la oportunidad de yo conocer una multinacional holandesa del sector, donde empezamos a hablar y ellos estaban en un momento en que estaban expandiéndose hacia el exterior a través de adquisiciones y yo estaba en un momento en donde necesitaba inversión. Ellos me invitan a conocer sus oficinas que estaban en Holanda en ese momento y empezamos a intercambiar información y sentimos que nuestros mercados hacían totalmente fit, o sea que una cosa encajaba con la otra. Entonces digamos que las cosas se dieron, nosotros no estábamos buscando pues un socio estratégico, sí estábamos buscando alguien que inyectara algo de capital en la empresa porque estábamos empezando a tener una presencia importante en Perú, Ecuador y Venezuela y necesitábamos financiar la caja. Y en eso se hace fit, ellos viajan a Colombia, ven la organización, les interesa, ven que podemos hacer una integración estratégica bien interesante y se hace una inversión que digamos que en ese momento fue muy favorable porque a nivel internacional sí se reconocía un precio mucho más justo frente a lo que se hacía y el flujo de efectivo nos lo iban a poner a una velocidad increíblemente rápida. Una de las cosas que empezamos nosotros a sentir tan pronto nos integramos con la firma holandesa es que obviamente cuando uno ya hace parte de una multinacional el esquema de control cambia totalmente. Y Sigo venía manejando una cultura muy orientada a sus personas, una cultura donde le gustaba tratar bien a las personas y llega una firma que pone unas estructuras tan rígidas que empieza a afectar culturalmente a la empresa. Y empieza a poner un controller que lo digo yo jocosamente, un controller lo mira uno con cara de ratero hasta que no le demuestra lo contrario.
Entonces empiezan a establecer una cantidad de procesos muy pesados, empiezan a quitarle mucha productividad y eficiencia a la empresa. Digamos que al final del camino nos adaptamos porque no teníamos más alternativa, pero después encontramos un error semántico gravísimo en la integración. Es que cuando nosotros hablamos de pymes y ellos hablaron del mid-market, ambos pensábamos que estábamos hablando de lo mismo. Y realmente las pymes, para nosotros, es el small market en el argot internacional, y el mid-market para nosotros son empresas enormes. Es más, ellos la definían como empresas que vendían más de 50 millones de dólares al año, y nosotros estábamos llegando a empresas que vendían menos de 5 millones de dólares al año. Entonces, ese feed estratégico que esperábamos hacer con la empresa holandesa nunca se dio. Nunca pudimos adoptar sus tecnologías porque si las llevábamos al mercado íbamos a perder la base instalada de clientes. Y se toma una decisión que dura 7 años vigente, y es que ellos dicen, ok, yo me vuelvo un inversionista de capital, usted siga haciendo lo que sabe hacer, pero crezca y de rentabilidad. Y efectivamente ocurrió eso, ellos nos sueltan la rienda, nosotros seguimos trabajando nuestro SIGO en nuestro mercado, pero paralelamente ellos empiezan a presionarnos para involucrar dentro del portafolio de productos soluciones que ellos ya tenían muy posicionadas en el resto del mundo. Entonces eso nos lleva a nosotros a venderle a clientes que no eran de nuestro target y empezamos a desenfocar la organización de tal manera que ya no sabíamos qué rentaba y qué no rentaba. Y esta presión nos llevó cada vez más a desarrollar, inclusive por nuestros propios medios, más productos para el mercado medio, sistemas de evaluación por competencias, de learning, sistemas de balance scorecard, una cantidad de soluciones enfocadas al mercado medio que realmente desbarataron nuestra organización, nos llevaron a perder pues la raíz y la razón de ser por la que habíamos nosotros nacido en el mercado colombiano. Bueno, cuando nosotros tomamos la decisión de recomprar la empresa, pues la verdad sea dicha, nosotros no teníamos un solo centavo entre el bolsillo. No teníamos el dinero suficiente para poderles pagar a ellos pues lo que valía esa participación que tenían dentro de la empresa. Empezamos nosotros a sufrir realmente y a pensar, hombre, ¿qué vamos a hacer para conseguir estos recursos? Y la primera alternativa fue ir al banco, y efectivamente el banco nos hizo un buen crédito basado en las proyecciones que nosotros teníamos, pero no era suficiente. Y acá se hace un proceso de negociación con los mismos holandeses, en donde les decimos, hombre, yo no tengo plata, yo necesito que usted me dé 3 años de plazo para yo poderle pagar. Y además de eso necesito que uno de los productos que teníamos en el portafolio, que se vendía bien en el mercado medio, nos lo dejaran como canal de distribución con unas regalías realmente bajas pagadas a él, de tal manera que con la riqueza que generáramos con ese producto pudiéramos en parte pagar el dinero, y obviamente nos veíamos abocados a meter el acelerador a fondo para hacer que SIGO creciera tanto y tan rápido que fuera capaz de pagar no solo la deuda con el banco, sino la deuda que habíamos adquirido con los holandeses. Esta fue una negociación bastante compleja, es una historia bastante chévere de contar, pues cómo se dieron todas las cosas, porque ellos cometen muchos errores en el proceso de negociación y nosotros pudimos cogernos de esos errores para lograr pues financiar con ellos mismos la gran mayoría de la adquisición que nosotros hicimos. Pero fueron unos años de sufrimiento brutales, de una transformación brutal, de una orientación hacia el crecimiento brutal, porque sabíamos que si no lo lográbamos, pues literalmente nos íbamos a quebrar, no íbamos a ser capaces pues de pagar la obligación que no solo adquirimos con los bancos, sino con ellos mismos, para poder readquirir esa empresa. Y yo creo que lo más importante cuando ocurren este tipo de cosas es la transparencia, es poner sobre la mesa todo lo que uno piensa, todo lo que uno siente y todo lo que realmente se debería hacer. Yo siempre he acudido a buenos amigos, puedo mencionar el nombre de uno de ellos que es Víctor Duque, que fue un gran mentor mío dentro de eso, donde él me decía, hombre, pues si no funcionó, no funcionó, más bien hagan que lo que no funcionó, funcione. Cuando ellos vienen a nosotros a imponernos una cantidad de normas y procedimientos,
Pues yo creo que lo primero que nosotros aprendimos y que siempre hemos hecho es darle la oportunidad a las cosas. Es decir, uno no puede ser tan terco y tan autosuficiente de un día para otro decir esto no va a funcionar y esto no me sirve. Cuando ellos nos traen ese portafolio dijimos, hombre, esto va a ser una locura, pero hombre, démosle la oportunidad, no sabemos si esto va a funcionar o no va a funcionar. Y efectivamente le dimos la oportunidad y vendimos y logramos más de 120 clientes dentro de ese portafolio del mercado medio. Y el gran aprendizaje dentro de eso es que si uno está seguro de lo que está diciendo, dígalo. Porque muchas veces uno cuando está en una junta o cuando está en alguna reunión, deja que se lo lleve la corriente y no es capaz de poner claro lo que está pensando. Obviamente ahí nos dimos cuenta que zapatero a tus zapatos. Y un día que también un buen amigo mío me dice, hombre, haga un análisis de costos de las líneas de producto porque probablemente usted esté subsidiando una cosa con la otra. Y efectivamente nos dimos cuenta que la técnica de pricing que nosotros manejábamos, porque estábamos enseñados a venderle a empresas pequeñas, pues nada que ver con las grandes. Es decir, es como si hoy yo vendiera una hora de consultoría en $30 y no en los $150 que las cotizan las empresas que van a los mercados medios. Pero lo más importante fue aprender que el foco en una organización hace la diferencia. Nosotros cuando nos independizamos y volvimos a coger las riendas de la empresa tuvimos que tomar unas decisiones muy fuertes. Es que nosotros teníamos 12 productos en el portafolio y literalmente botamos a la caneca 10 y volvimos a nuestras raíces. Dijimos, Sigo es lo que nos hace crecer. Y cogimos todos esos portafolios, incluidos los clientes, hicimos algunas spin-off y le cedimos a otras empresas unos clientes con productos y todo, y nos deshicimos de absolutamente todo, dijimos solo Sigo. Eso en la época en que nosotros teníamos unos 170 empleados implicó sacar a 45 de nuestros colaboradores. Y no por malos, sino porque cambió la estrategia. Y qué dolor. Yo creo que no hay una persona en el mundo que no esté de acuerdo conmigo en el dolor que se siente cuando uno tiene que sacar personas y personas buenas de la organización. Y tomamos la decisión de hacerlo en un solo día. No irlo haciendo a cuentagotas, sino en un solo día hacerlo. Y estratégicamente al otro día contratamos 42 personas, las mismas que votamos las contratamos, pero para labores enroladas al nuevo foco de la organización, que era volver a las raíces y empezar a trabajar solo Sigo. Bueno, cuando nosotros nos preguntamos si valió la pena o no valió la pena haber hecho esta alianza con esta multinacional holandesa, la respuesta contundente es claro que valió la pena. Uno a veces se da golpes de pecho y se pregunta qué hubiera pasado si ellos no hubieran estado acá. Y la verdad, nadie sabe. Pueda que hubiera sido mejor, pueda que no. Pero finalmente es lo que nos tocó. Y lo que nosotros logramos capitalizar fue enorme. Es decir, darnos ese rozo internacional, coger la seguridad de que el software colombiano era bueno, la seguridad de que nosotros sí teníamos unas capacidades ejecutivas impresionantemente grandes, de saber que éramos capaces de comernos el mundo si quisiéramos en ese momento. Esos aprendizajes fueron grandísimos. Sobre todo aprender que la cultura en la empresa valía la pena, de todo el valor que se perdió cuando la cultura se empezó a desbaratar. Yo lo que recomiendo siempre, y es lo que hicimos la última vez que Sigo recibió inversión, es, hombre, cuando uno está en la negociación puede pedir lo que quiera. Después de que usted firmó, ya se fregó. Ya eso, lo que pasó, pasó. Pero en la previa, uno puede negociar y obtener muchos, digamos, no tanto beneficios, sino mucho fit dentro de lo que es la organización. Entonces, me parece que es importantísimo eso. Ahora, lo segundo que es muy importante cuando hace uno una alianza es hablarse con mucha regularidad. Nosotros, en nuestro caso, perdimos el contacto porque en esa etapa donde ellos se volvieron solo inversionistas de capital, teníamos una sola reunión semestral y la desconexión va siendo tan grande que yo me enteré por chisme, por ejemplo, que habían nombrado un nuevo CEO dentro de la corporación. Entonces yo creo que hay que mantener un esquema de comunicaciones muy amplio.
nosotros siempre nos decíamos qué hubiera pasado si Endeavor hubiera estado antes de. Pues obviamente hubiéramos tenido mentores que nos hubieran ayudado mucho a resolver mucho mejor las cosas que tuvimos que resolver por nuestros propios medios. Entonces yo creo que Endeavor es una bendición en ese sentido, en el sentido de uno poder acudir a mentorías de muy alto nivel, de tener un networking con personas y casos similares a los de uno, donde uno puede intercambiar y conocer. Y fíjate que inclusive para conectarse uno con fondos de inversión, como fue el caso de Sigo, aunque yo no sé si fue Endeavor el que nos consiguió, pero es que el hecho de estar en Endeavor le da una visibilidad a la empresa mucho más grande y digamos lo vuelve más sexy a uno para que acuden a uno más empresas. Entonces, para mí la conclusión es que Endeavor es una bendición que le permite a uno ser mejor empresario.